Hola, ¿qué tal? Yo soy César Emilio y los voy a introducir a esta lección de las fuentes de alimentación. La fuente de alimentación es vital en el funcionamiento de computadoras, circuitos eléctricos, entre otros. La mayoría de los circuitos eléctricos funcionan a base de corriente continua, que ya han explicado en lecciones anteriores. Hablando de los de menor tamaño, se pueden hacer uso de baterías o pilas para administrar esa energía. Para circuitos más grandes se utilizan fuentes de alimentación basadas en corriente alterna, pues a comparación con la corriente continua es más económica, estable y potente de transportar entre largas distancias. Es decir, es esta corriente alterna la que llega a nuestros hogares. Una fuente de alimentación la podemos ver representada así sin más, como en esta imagen que vemos aquí, que entra una potencia de corriente alterna y el trabajo de esta fuente de alimentación es pasarla a valores uniformes de corriente continua para el dispositivo que queremos alimentar. De estas se pueden distinguir entre fuentes de alimentación de voltaje o de corriente, las cuales estudiaremos las de primer tipo. Ahora bien, esto no puede ser tan sencillo, no señor. Debe haber una explicación más extensa, más compleja, que abarque más todos estos componentes o bloques que consiste la fuente de alimentación. Y hay una explicación más extensa. De la imagen anterior que vimos, se extiende todo este diagrama, que a su vez se expresa en varios bloques de componentes o circuitos. Algunos de estos circuitos o bloques llegan a ser opcionales, pero su uso suele beneficiar más que perjudicar a la fuente de alimentación. Ahora hablaré brevemente de toda esta estructura y después de eso describiremos más a detalle cada una de estas partes. Iniciando con la fuente de poder, esta la podemos entender como este voltaje que proviene de las redes públicas de corriente alterna, que llegan a nuestros hogares, por decir un valor, los 120 volts. Estos, esta fuente de poder es la que vemos en los tomacorrientes, por decir algún ejemplo. Posteriormente, este voltaje de entrada pasa a un transformador, que su propio nombre lo indica, transforma, que en este caso disminuye o reduce el voltaje que entra. Este voltaje reducido pasa a alimentar un circuito rectificador, que recordando para qué funciona, pasa a la corriente alterna entrante a corriente continua, pero pulsante, es decir, con esas onditas, esos semiciclos positivos. El voltaje que sale del rectificador todavía no es de corriente continua que queremos, es decir, falta hacerlo uniforme, y para ello entra un circuito de filtrado para eliminar estas variaciones de amplitud como vemos en la imagen. Reduce esos semiciclos pronunciados a ondas un poco más estables. Ahora, el voltaje que sale del filtro puede pasar por un regulador, en este caso sería una fuente de alimentación regulada, para mantener constante este valor, digo, este voltaje que salió del filtrado, o puede pasar de forma directa, sin una fuente de alimentación no regulada. En la imagen se puede ver los beneficios y diferencias que se tiene de usar este regulador o de no usarlo. Y finalmente este voltaje que disminuimos, rectificamos, filtramos y regulamos, pasa a la carga, que se puede entender como un motor, una bombilla, vaya, como el punto final al que se le desea pasar este voltaje, esta alimentación. Ahora bien, como vimos en el penúltimo bloque de la estructura de las fuentes de alimentación, estas pueden llevar o no un regulador. Se puede apreciar las diferencias en términos prácticos con sus respectivas gráficas y en la estructura que adopta uno que otro. Las fuentes de alimentación no reguladas, en las que nos enfocaremos, tienen la característica de ser más sencillas y económicas, pero entregan un valor de voltaje corriente continua variable, como vimos en la gráfica anterior. Además, estas se clasifican en varios tipos, que se explicarán más adelante, para no entrar mucho en detalle. Intentaremos entender el funcionamiento más detallado de una fuente de alimentación de este tipo. Como podemos percatarnos, están los mismos bloques presentes que vimos anteriormente, a excepción del regulador, obviamente. Por mi parte, comenzaré hablando de los primeros dos bloques, es decir, el circuito de entrada y el transformador. Comenzando con el circuito de entrada, podemos ver que se compone de un cable conector, un fusible, un interruptor, un supresor de picos de voltaje, un filtro de línea y un indicador luminoso. Este último para que avise de la presencia del voltaje dentro de este circuito. Nos vamos a basar en el esquema que presenta el libro. Yendo con el cable, su propósito es pasar el voltaje de entrada hasta el transformador. Se especifican con el voltaje y la corriente máxima que pueden soportar, como se ve en la imagen arriba mío, poniendo primero la corriente en este lugar y luego el voltaje, es decir, clavija blindada, cara de chino, voltaje 15 amperes y 250 de voltaje. Este cable, para entenderlo mejor, si es que todavía no lo hemos entendido,
Es el mismo que vemos en electrodomésticos o dispositivos similares, que está el cable de cobre como tal, cubierto con su protección de plástico, pero unido a una clavija con dos o tres patitas. Esquemáticamente el circuito iría tomando esta forma, donde nada más tenemos este cable de enchufe que va directo al transformador. Siguiendo con el fusible, representado por esta ilustración al lado de su nombre, protege al circuito de sobrecargas y cortocircuitos. Se encuentran especificados por la máxima corriente que pueden soportar antes de abrir el circuito, como el ejemplo de la imagen de fusible de vidrio, 14 amperes y bla bla bla. El interruptor probablemente ya lo hayan visto o incluso usado en algunas de sus prácticas para la protoboard. Sirve para controlar manualmente el paso de la potencia de la fuente de poder, es decir, del flujo que pasa por el cable, cerrando o abriendo dicho paso del flujo. Su especificación es igual al del cable conector, mostrando este interruptor con 6 amperes y 127 voltios. Ahora, añadiendo estos componentes, el fusible y el interruptor, al cable conductor que ya teníamos, los podemos ver esquemáticamente de la siguiente forma. Siguiendo con el varistor, es un componente que protege al circuito de variaciones repentinas de voltaje. Este se encuentra identificado con el máximo voltaje que puede soportar y la máxima energía del pico que pueden absorber. Esta último se mide en julios y se puede apreciar en la imagen que aquí les muestro, donde de EPSCOS, bla 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 bla, varistor 36 joules, 140 voltios de corriente alterna. Añadiéndolo a lo que tenemos actualmente del circuito, quedaría de esta forma, en forma paralela, entre el fusible y el interruptor. Se puede decir que una alternativa al filtro de línea es un circuito de amortiguamiento, que se encarga de amortiguar, vaya, los pulsos de alto voltaje en el circuito de entrada. Este circuito resulta ser una alternativa al filtro de línea, por lo que si se agrega el circuito de entrada sería omitiendo este segundo, como se aprecia en la imagen. Finalmente, se puede añadir un último componente con tal de monitorear la presencia de voltaje de corriente alterna en el circuito. Se puede hacer con un diodo y un LED o con un LED tricolor, o bien puede juntarse este punto con el del interruptor, al haber interruptores con luz indicadora. Representado en el circuito se puede ver de la siguiente forma, como con LEDs, con los recuadros pequeños, o como con un interruptor con luz de neón indicadora, como en el recuadro grande. Finalizando con el circuito de entrada de la fuente de alimentación, pasamos ahora al transformador, que ya deberíamos saber que son bobinas enrolladas a un núcleo. Este núcleo puede ser aire o puede ser algún otro material conductor, metal. La bobina primaria es la que recibe el voltaje entrante, por lo general es alto, y la secundaria es la que entrega el voltaje reducido o aumentado. Si el voltaje que sale es mayor al que entra, es un transformador elevador. En caso contrario, es un transformador reductor. Y ya por último, el transformador que se use de preferencia no debe de ser autotransformador, pues no aísla la carga de entrada y aparte debe de tener el devanado primario aislado del devanado secundario. Y eso ha sido todo por mi parte, les dejo ahora con mi siguiente compañero. Ok, buenas tardes, mi nombre es Leo y yo les voy a hablar sobre el circuito rectificador, que como función básica del circuito rectificador en una fuente de alimentación es convertir el voltaje de un circuito alterno obtenido a la salida del transformador de un voltaje de un circuito continuo pulsante, el cual este tiene una polaridad única. Y este proceso, denominado rectificación, es posible gracias a la utilización de unos componentes electrónicos llamados diodos, que son estos que se nos representa aquí en el inciso A, y en el inciso B nos muestra cómo las dos partes se pueden ver entre sí. En la parte A tenemos lo que viene siendo el ánodo, y en la parte K podemos ver lo que viene siendo el cátodo. Ok, un diodo permite el paso de corriente cuando el ánodo A es positivo con respecto al cátodo K, y lo bloquea en el caso contrario. Aquí en el inciso A nos muestra que está polarizado directamente, y en el inciso B nos muestra que está polarizado inversamente. Nos dice la figura que la polarización directa A e inversa B de un diodo en circuitos equivalentes. Aquí nos muestra los circuitos y cómo está siendo polarizado. Como decimos, cuando está inversamente, esto se bloquea, impidiendo el paso de la corriente, y cuando está directamente, pues
hace que sí el paso sea correcto. Ok, existen varios tipos de rectificadores. Puede ser de media onda o de onda completa, ya va dependiendo de si utiliza uno o ambos semiciclos de la tensión de un circuito alterno para producir la tensión de un circuito continuo pulsante. Ok, en la figura 7.31 nos muestra la acción básica de un diodo rectificador, que es la media onda. Y en la figura 7.33 nos muestra una acción básica de un rectificador de una onda completa. Aquí vemos que la onda pues está a media y el diodo rectificador así es como entra lo que viene siendo en un circuito ya completo. Y vemos que los dos diagramas son distintos. Este nada más está apuntando hacia una dirección y este está completo, o sea, va a varias direcciones. Y vemos que tiene dos entradas, la del circuito alterno que está como entrada y la del circuito continuo que está como salida, o sea, el voltaje. Ok, el rectificador de media onda es la forma más sencilla de convertir corriente alterna a corriente continua. Esto es utilizando un rectificador de media onda y los semiciclos positivos de la tensión de entrada aplicada al primario del transformador. El secundario tiene una tensión positiva entre sus extremos. Por tanto, el diodo que queda polarizado directamente, permitiendo la circulación de corriente hacia la carga. Aquí en la figura 7.34, el circuito práctico de un rectificador de media onda. Y en la figura 7.35 nos muestra las formas de onda de un rectificador de media onda. Aquí vemos que es un circuito y esto nada más viene siendo cómo quedarían las ondas, ya dependiendo de T. Y aquí vemos la relación que tiene N1 y N2 de lo que viene siendo la rectificador de media onda. Aquí está el diagrama que vimos anteriormente, que viene siendo A y K, que es entre ánodo y cátodo. Lo podemos ver en esta parte. Ok, para continuar ahora vamos a ver lo que es más una definición de lo que viene siendo el rectificador de media onda. Nos dice que durante los semiciclos negativos de la tensión de entrada, el secundario entrega una tensión negativa entre sus extremos. El diodo queda polarizado inversamente pidiendo el paso de la corriente, como dijimos anteriormente. Y el diodo se comporta como un interruptor, o sea, nos sirve como un interruptor que estando cerrado durante los semiciclos positivos y como un interruptor abierto durante los semiciclos negativos. Como resultado sobre la recarga RL, se produce un voltaje de corriente continua pulsante formado por pulsos sinusoidales positivos, debido a que los semiciclos negativos han sido cortados o están siendo eliminados. De esta manera, la señal se denomina una media onda. Ok, aquí en el inciso A vemos lo que viene siendo los semiciclos positivos, que está en el diodo está en on, y aquí vemos los semiciclos negativos, que el dedo está en off, o sea que no hay paso. Y nos dice aquí lo que viene siendo el voltaje de entrada desde un transformador y el voltaje de salida. Y aquí abajo vemos el voltaje de entrada también desde un transformador. Ok, el rectificador de media onda, ya como finalmente, podemos decir que el voltaje de corriente continua pulsante está obtenido a la salida de un rectificador de media onda que tiene una frecuencia igual a la tensión de la red, es decir, que es de 50 o a 60 Hz y tiene una amplitud igual al valor pico Vp de la tensión en el secundario. Si se conecta un voltímetro de corriente continua entre los extremos de la carga, el mismo proporcionará una lectura de voltaje continua igual al valor medio de la tensión de salida para una señal de media onda. Este valor está dado por la siguiente fórmula, que es voltaje continua es igual al valor pico entre pi es igual a 0,318 valor pico, siendo Vp pues el valor pico. Y luego un ejemplo del rectificador de media onda podemos decir este que viene a continuación.
Un rectificador de media onda, como la figura 7.37, tiene aplicada una tensión de entrada de corriente alterna de 120 volts entre 60 Hz. Si el secundario entrega una tensión de salida de 15 volts a una carga de 100 ohms, ¿cuál será el valor medio de la tensión de corriente continua medida por el voltímetro? Hay que asumir que la caída de tensión en el diodo es de 0.7 volts. Y como solución, inicialmente debemos calcular el valor de pico de la tensión de la corriente alterna del secundario del segundo valor pico. Este último puede calcularse a partir del valor RMS, dado a que 15 volts es así. Ok, tenemos que el valor pico es igual a la raíz de 2 VRMS, que viene siendo una velocidad. Esta es igual a 1,4142 por 15 volts, que es igual a 21,21 volts. Y aquí abajo vemos la figura 7.37, que viene siendo el rectificador de media onda para este ejemplo que estamos utilizando. Ok, para continuar, podemos decir que el valor medio del voltaje de salida medido por el voltímetro es el voltaje de corriente continua ideal, que es igual a voltaje pico entre pi, es igual a 0,318 por 21.21, que es el resultado que tuvimos anteriormente. Esto es igual a 6,75 volts. Y en la práctica este valor hay que restarle la caída de voltaje sobre el diodo, que es de 0.7 volts, para obtener un voltaje de salida real. Entonces nos quedaría como voltaje de corriente continua real es igual al voltaje de corriente continua ideal menos al voltaje del diodo, que es igual a 6,75 volts menos 0,7 volts. Esto nos da igual a 6,05 volts. Y luego, un rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia. Ok, el anterior que vimos era de media onda. Nos dice que no es suficiente porque solamente este permite que circule corriente a través de la carga durante los semiciclos positivos. Una alternativa que podemos utilizar es utilizar dos rectificadores de media onda independientes. El rectificador superior proporciona corriente a la carga durante los semiciclos positivos de la tensión de entrada y el inferior durante los semiciclos negativos. Entonces, el circuito proporciona rectificación de onda. Ok, aquí como figura 7.48 podemos ver lo que viene siendo el rectificador de onda completa, ya con los dos rectificadores de media onda. Aquí podemos ver que ese es el circuito práctico, vemos lo que viene siendo los volts, que son 120, 60 Hz, o los 220 volts con sus 50 Hz. Y vemos aquí el diodo 1, vemos el rectificador, y de este lado vemos las ondas, que son formas de ondas de voltaje de entrada sobre la carga de voltaje sobre tiempo. Ok, un refinamiento del circuito anterior es el rectificador de onda completa mostrado en la figura 7.49a, que es la que tenemos aquí abajo, el cual nos dice que utiliza un transformador con una derivación de intermedia en el devanado secundario. Esta última es la tierra o línea común de referencia de los voltajes de entrada y salida del rectificador, que es la figura igual a la misma figura pero al B. Debido a este modo de conexión, el circuito es equivalente a dos rectificadores de media onda, excepto que utiliza un transformador. Bueno, aquí vemos como la anterior. La única diferencia es que aquí tenemos un transformador. Aquí vemos igualmente las entradas, que es de 100 volts o de 220. Y podemos ver lo que viene siendo la línea de referencia de tierra, lo que se está aquí mencionando. Además, abajo en el inciso B podemos ver también las entradas de 120 o 220 volts, y podemos ver lo que viene siendo aquí abajo ya el transformador de toma intermedia con dos versiones del mismo circuito. Ok, el rectificador de onda completa como tipo de puente. Ok,
Ok, ya el rectificador de onda completa con transformador de toma intermedia elimina algunas de las desventajas inherentes de los rectificadores de media onda, pero solo aprovecha la mitad de la tensión disponible en el secundario. El rectificador de onda completa mostrando en la figura 7.55, que es este que se muestra aquí, el cual utiliza 4 diodos en lugar de 2 y no requiere de una derivación central en el transformador. Supera esta dificultad permitiendo obteniendo una tensión de salida en circuito continuo de la misma amplitud que la tensión de entrada de un circuito alterno. Entonces aquí nos viene mostrando lo que viene siendo un rectificador de onda completa ya con el puente de diodos con dos versiones del mismo esquema. También se nos muestra el aspecto típico como un puente de diodos encapsulado en un solo módulo. Aquí vemos el dibujo de lo que viene siendo el puente y vemos el circuito ya con las conexiones. Vemos las entradas que son de 120 volts de 60 Hz y ok, para continuar podemos decir que los diodos 2 y 3 conducen durante los semiciclos positivos de la tensión de entrada, mientras que los diodos 1 y 4 lo hacen durante los semiciclos negativos. El resultado es una señal de salida de corriente continua de onda completa sobre la resistencia de carga. La forma de una onda de la tensión sobre la carga es idéntica a la obtenida con el rectificador de onda completa de toma intermedia. Por tanto, su frecuencia es de doble frecuencia de la red, que es de 100 Hz o 120 Hz, y su valor medio, es decir, el medio con un voltímetro de corriente continua, está dado sobre la siguiente fórmula, que es el voltaje de corriente continua es igual a 2 por voltaje de pico entre pi es igual a 0,636 de voltaje de pico. Aquí nos muestra lo que viene siendo las formas de onda de un rectificador de onda completa de tipo puente, donde inciso A viene siendo el circuito de voltaje de entrada y el inciso B el circuito de voltaje de salida. Aquí vemos que están sobre el tiempo. Ok, para continuar podemos ver los siguientes circuitos. El primero que viene siendo el equivalente a los semiciclos positivos y el segundo que nos da igual a los semiciclos negativos. Aquí vemos que empiezan con lo que viene siendo las ondas y vemos que está el circuito y terminan con un voltaje de salida. Estos circuitos equivalentes de un rectificador de onda completa con puentes de diodos durante los semiciclos positivos A y negativos sobre el B. Entonces este de arriba son los positivos y los de abajo son los negativos. Ok, para continuar vemos los puentes rectificadores integrados. Los puentes rectificadores pueden ser construidos con diodos discretos, o sea, individuales. Una práctica muy común es el empleo de puentes rectificadores integrados, los cuales incorporan los 4 diodos de un circuito puente con sus respectivas conexiones en una misma cápsula. Se ofrecen una gran variedad de presentaciones y al igual que los diodos rectificadores se especifican por su máxima corriente y tensión de trabajo. El puente rectificador, por ejemplo, se especifica para una corriente de 1.5 A y un voltaje de 400 volts, lo que quiere decir que cada uno de sus diodos internos puede conducir hasta 1.5 amperes de corriente promedio hacia la carga y soportar hasta 400 volts de voltaje pico en condiciones de polarización inversa. Aquí podemos ver lo que vienen siendo los puentes rectificadores integrados con sus símbolos comunes y el aspecto físico. Los frutos para rectificadores es lo que vamos a ver ahora. El voltaje de corriente continua pulsante proporcionado por un rectificador, aunque mantiene una polaridad única, no es adecuado para alimentar circuitos electrónicos. Esto se debe a que su valor no se mantiene constante, sino que varía periódicamente entre 0 y el valor máximo de la onda seno de entrada. Para solicitar este voltaje y convertirlo en un voltaje de corriente continua uniforme, similar al de una batería, debe utilizarse un filtro. Este último es generalmente un condensador electrolítico de muy alta capacidad. Okay, aquí en la figura 7.59 podemos ver lo que es un rectificador de media onda con el filtro de condensador.
Y en la figura 7.60 vemos las ondas del rectificador de media onda con el filtro. Entonces así es como quedaría. Las entradas son de 120 con 60 Hz de, de frecuencia. Y tenemos aquí el diodo 1. Aquí está el voltaje continuo y el rectificador. Vemos el voltaje está con T, que es igual a voltaje sobre T. Ok, y aquí vemos las ondas que tenemos como A, que es la entrada, y como B, que es la salida. Esto está rizado, estas ondas están rizadas. Ok, el funcionamiento del circuito puede comprenderse fácilmente con ayuda de los circuitos equivalentes de la figura 7.61, que es este que tenemos aquí al lado. Durante el primer cuarto de ciclo, que es T cuando está en 0, menos T1, el diodo 1 conduce permitiendo que el condensador C se cargue el valor pico de la tensión rectificada. Durante el resto del ciclo, que es T1 menos T3, es el diodo D1 queda polarizado inversamente y por tanto deja de conducir, permitiendo que el condensador se descargue lentamente a través de la carga, actuando como una fuente temporal de voltaje. Entonces aquí podemos ver lo que viene siendo los circuitos equivalentes a lo que es un rectificador de media onda con filtro. Además, la carga está siempre recibiendo corriente procedente del transformador A o del condensador del filtro B. El diodo 1 permanece bloqueado entre T1 y 3. Esto es una cógnita que mejor adelante vamos a ver. Cuando la tensión de entrada alcanza nuevamente el valor de pico positivo, el diodo conduce brevemente y recarga el condensador. Este proceso se repite indefinidamente. Como resultado, la tensión en la carga es una tensión de corriente continua casi ideal, excepto por una pequeña variación periódica de amplitud ocasionada por la carga y la descarga del condensador. Esta variación se denomina como rizado, ripple, y tiene la misma frecuencia del voltaje rectificado. Su amplitud pico a pico está dada en forma aproximada por la siguiente fórmula, que es, como habíamos dicho, el pico a pico, o sea, voltaje de pico a pico es igual a 1L entre Fc, siendo que la IL es la corriente de carga en amperes y F la frecuencia de la señal de rizado en Hz, y C es la capacidad del condensador del filtro F. Hola, mi nombre es Mauricio Soparro Tarquín y voy a empezar explicando el rectificador de onda completa con filtro. En un rectificador de media onda, el condensador de filtro se recarga solamente una vez durante cada ciclo de voltaje de entrada. Por lo tanto, este debe suministrar corriente a la carga durante la mayor parte del tiempo. Esto obliga a utilizar condensadores de gran capacidad para minimizar el rizado y sostener la corriente de la carga. Otros tipos de filtros serían los voltajes rectificados en media onda. Estos son más difíciles de filtrar que los rectificados en onda completa, debido a que se requieren condensadores de muy alta capacidad para compensar la ausencia de voltaje durante la mitad de cada ciclo y mantener el rizado dentro de los límites razonables. La idea básica de un filtro es conseguir que la mayor parte del rizado aparezca sobre la resistencia en serie, en lugar de hacerlo sobre la resistencia de carga. De este modo se atenúan considerablemente las variaciones de voltaje de salida, y la principal desventaja de este tipo de filtro es la caída de voltaje que se presenta sobre la resistencia. Las fuentes de alimentación reguladas, en este caso el voltaje de salida de un rectificador a cualquier nivel deseado utilizando un condensador de filtro suficientemente grande. Sin embargo, esto no garantiza que el voltaje sobre la carga permanezca constante. De hecho, en el ejemplo que puse aquí, puede variar debido a otras causas, por ejemplo las fluctuaciones en el voltaje,
de entrada del transformador o los cambios de la resistencia de la carga. Para minimizar el efecto de estos factores y garantizar un voltaje de salida verdaderamente constante, la mejor solución es utilizar un regulador entre el filtro y la carga. Los reguladores con voltaje con diodo Zener. Un elemento regulador de voltaje muy común es el diodo Zener. Estos diodos están especialmente diseñados para mantener un voltaje constante entre sus terminales, llamado el voltaje Zener. Cuando se polarizan inversamente, es decir, con una tensión positiva en el cátodo y negativa en el ánodo, en condiciones de polarización directa o mientras la tensión inversa de entrada esté por debajo del voltaje Zener, un diodo Zener se comporta como un diodo rectificador común. Bien, en el ejemplo se muestra la estructura básica de un regulador con un diodo Zener polarizado inversamente y conectado en paralelo de la carga. Este mantiene el voltaje a salida constante y igual a su voltaje nominal, independientemente de las variaciones del voltaje de entrada. La resistencia de drenaje absorbe la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Su valor se puede evaluar en forma aproximada mediante la siguiente fórmula. Los reguladores de voltaje con diodo Zener y un transistor. Un diodo Zener solo puede proporcionar regulación dentro de un rango limitado de voltaje de entrada o de corrientes de carga. Esto se debe a que la corriente a través suyo no puede exceder de un cierto valor límite. Para manejar altas corrientes con un diodo Zener sin perder sus características de regulación, es necesario acoplarlo a un dispositivo activo que se encargue de transportar la corriente de la carga, sin alterar el voltaje aplicado a ella. Esta función la puede efectuar un transistor bipolar. Las fuentes de alimentación con reguladores de 3 terminales. Actualmente, la mayor parte de las fuentes de alimentación prácticas se diseñan con reguladores de voltaje integrados o monolíticos, los cuales poseen solo 3 terminales. Estos dispositivos pueden proporcionar directamente corrientes de carga desde 100 miliamperios hasta 5 amperes o más. Los mismos se ofrecen en cápsulas plásticas o metálicas o son extremadamente populares debido a su bajo costo y facilidad de uso. Fuentes reguladas fijas. Como puede verse, el diseño de fuentes de alimentación con reguladores fijos de 3 terminales es extremadamente simple, ya que solo se requiere un par de pequeños condensadores de desacople, uno a la entrada y otro en la salida. Este último puede omitirse en muchos casos. Se muestra como ejemplo una fuente regulada de más 15 voltios con un regulador LM7815T. La letra T al final de la designación indica que se trata de un regulador de IA y en cápsula TO220. Y esto sería todo por mi parte. Gracias.